para todos nosotros, y es el poder predicar sobre algunos textos que han sido mal interpretados, mal entendidos en nuestro contexto cristiano evangélico, y de manera de fortalecer nuestro entendimiento de la palabra del Señor, y también de la manera que usted pueda acercarse a la palabra del Señor con mayor claridad. Y es así que hoy también, dentro de esta serie de textos fuera de contextos o enseñanzas fuera de contexto, vamos a ver la famosa frase: no levantes tu mano contra el ungido. ¿La ha escuchado usted? No levantes tu mano contra el ungido. Eh, entonces, principalmente esto viene en defensa de algún pastor, apóstol, profeta, que quieren hacerse inmunes e intocables a las críticas. De ahí nace este concepto de no tocar al ungido o no levantar la mano en contra del ungido. Y la verdad es que yo primero quiero que podamos verlo en el texto involucrado y poder, en los 30 minutos que usamos para compartir la palabra los días miércoles, eh, traer claridad respecto del texto. Así que acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 4 al 7. Lo voy a leer, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu mano, perdón, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ese es uno de los textos que se menciona este concepto de no levantar la mano contra el ungido. Y como yo siempre le digo, tenemos que entender un poco el contexto. Saúl era el rey vigente del pueblo de Israel. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Estaba persiguiendo a David con toda su ira, con todo su ejército, para darle muerte. Y David, teniendo dos oportunidades, esta es la primera, pero él tuvo dos oportunidades de matar a Saúl, y de esta manera acortar su camino al reinado, porque él ya había recibido la profecía de que él iba a ser el rey de Israel. Él decide no hacerlo, pero ¿por qué David no mata o no levanta su mano contra el ungido, que en ese contexto es Saúl? Lo hace por temor a Dios, ¿sí? Entonces él no acude a los medios humanos para adelantar su reinado. Y ahí nos entrega una lección al margen, ¿cierto? Que muchas veces nosotros queremos tomar la situación en nuestras manos para mejorarla, pero sin esperar en Dios. Lo que hizo justamente David fue esperar en Dios, y él no se atrevió a levantar la mano contra el rey que Dios mismo había permitido reinase sobre Israel. Y tuvo un par de oportunidades. Más adelante, en 1 Samuel 7:11, 1 Samuel 26, 7:11, dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo
dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, y ahí vemos el corazón de David, o su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Entonces, no solo en una oportunidad, sino en dos, David pudo haber ocupado los medios humanos para acceder al trono más rápido. Sin embargo, lo que él hace es esperar en Dios y no levantar su mano contra el ungido. Y en ese contexto, cuando usted lee la historia de Saúl, Saúl tuvo un buen comienzo, un medio de la historia muy malo y un final peor. O sea, lo único que se puede rescatar de la historia de Saúl es el comienzo. Después su historia fue en una espiral descendente. Y es así que en esta ocasión él estaba buscando a David para matarlo, y a pesar de todo aquello, nace este concepto e idea, ¿cierto?, en la boca del rey David, de no levantar su mano contra el ungido. Y es este concepto que muchas veces usted ha escuchado, yo también, respecto de que no se puede hablar en contra de ciertos pastores, en contra de ciertos personajes públicos dentro del contexto cristiano, porque ellos vendrían siendo los ungidos, ¿sí? Voy a demostrarle a través de la palabra cómo esto es un entendimiento erróneo, es una interpretación errónea de este pasaje, y vamos a ver cuál sería la aplicación de este pasaje, cómo podríamos nosotros verlo. Para encontrar respuestas siempre tenemos que acudir a la palabra, porque la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Eso se llama analogía de fe. Y los que estudian la Biblia dicen que las escrituras interpretan a las escrituras. Y es así porque la palabra es la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a este texto, tenemos que saber interpretarlo. Primero que todo, quiero establecer una diferencia. Hay textos en la Biblia que son narrativos, como este. Se nos está narrando una historia. Y hay otros textos que son eminentemente prescriptivos. Se nos está diciendo qué tenemos que hacer. ¿Amén? Y no es que todo sea exclusivamente narrativo o todo sea exclusivamente prescriptivo. Dentro de lo narrativo podemos encontrar asuntos teológicos y prescriptivos, pero en general podemos decir que una carta de Pablo es prescriptiva, porque él está diciendo a una iglesia qué debe hacer. Versus un evangelio, por ejemplo, no, eso es más narrativo, se está narrando la historia de Jesús. Este pasaje de aquí también es narrativo. Ahora, para extraer la enseñanza de un texto narrativo, no es llegar y decir, no levante al ungido y hacer ese principio para todos los tiempos y para todas las eras. Eso es lo que se hace, y se hace mal, se hace mal. Entonces, solamente por citar algunos pasajes del Nuevo Testamento, ¿y por qué podemos afirmar que está mal, cierto? Porque claramente el Señor nunca va a respaldar el pecado obvio e impenitente. ¿Qué se refiere con impenitente? El pecado del cual la gente no se arrepiente. O Dios tampoco va a permitir o respaldar jamás una enseñanza doctrinal errónea. Es decir, cuando alguien está enseñando algo que no es verdad. Esto sería una contradicción a la palabra. Es decir, si yo no puedo levantar mi mano contra el ungido, pero resulta que el ungido es claramente un falso maestro, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a la luz del Nuevo Testamento, solo leer algunos pasajes que nos permitan ver con claridad que claramente esto de no levantar la mano contra el ungido es una interpretación errónea de un texto narrativo. Porque mire, solo por mencionar algunas partes del Nuevo Testamento donde se nos advierte sobre los falsos maestros. Mateo capítulo 7, verso 15 y 16. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Parece que el texto aquí nos está diciendo justamente lo contrario.
Porque ¿cómo yo voy a determinar o discriminar a un falso profeta si no tengo la capacidad de ver su actitud? Porque miren lo que dice el texto, por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor ofrece un ejemplo analógico, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claramente no, eso no sucede. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos y estas teorías como de no levantar la mano contra el ungido deben ser sacadas de en medio del pueblo cristiano, porque para los que predican la palabra, esencialmente no hay una inmunidad. No es que el que predica la palabra por sí sea el ungido y tú tengas que creer todo lo que él está diciendo. Tenemos que siempre juzgar a la luz de la misma palabra del Señor. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 13. 2 Corintios capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Reconociendo falsos apóstoles en su contexto, ¿cierto? Y los llama obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no solo hace eso, sino que los compara con Satanás mismo y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Habían en el contexto de Pablo falsos apóstoles, los hay hoy día también. Amén. Primera de Juan, verso 4, 1 al 6. Primera de Juan, verso 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí el tema de espíritu son hombres. Es como si la palabra dijese, amado, no creáis a todo hombre, sino probad a los hombres si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahí usted tiene un parámetro objetivo claro para medir a un falso de uno verdadero. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí está hablando de los falsos maestros. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy temprano en la iglesia se empezaron a manifestar estos falsos maestros y han acompañado la historia de la iglesia durante todo su recorrido. Y hoy día también los vemos. Entonces, cuando se nos quiere enseñar desde los púlpitos que no podemos criticar ni juzgar, porque no podemos levantar la mano contra el ungido, tendríamos que borrar todos estos pasajes que yo he mencionado, y solo estoy citando algunos. Por el contrario, el Nuevo Testamento nos hace un esfuerzo para discriminar entre lo falso y lo verdadero. Dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Miren lo que dice al final del texto, que contendáis ardientemente por la fe una vez entregada a los santos. No solo tenemos que discriminar, ¿cierto?, aquel que dice que es un evangelista o un predicador, sino que tenemos que tener la capacidad también en determinadas situaciones de contender por la fe que se nos ha sido entregada. ¿Y dónde se nos ha sido entregada esa fe? En la palabra del Señor. Cuanto más tú conozcas de la palabra del Señor, mejor preparado vas a estar para defender y para contender por la fe. Ahora, no significa que uno va a andar peleando con todo, ¿cierto? Y buscando discusión. Pero el apóstol Pedro en su carta dice que tenemos que hacerlo con mansedumbre. Y el apóstol Pablo en
en su carta a Timoteo dice que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y es Dios quien produce en sus corazones o el que puede guiarlos al arrepentimiento. Entonces no es que andemos buscando ganar discusiones en este sentido, pero es sí estar siempre preparados para. Y para eso nosotros necesitamos conocer la perspectiva bíblica del asunto, sobre todo de la fe, porque cuando alguien habla algo falso, yo lo voy a juzgar con la palabra, ni siquiera lo voy a juzgar con mis sentimientos, por lo que me hace sentir o por no, a través de la palabra. Segunda de Juan, verso 9, perdón, segunda de Juan 9, verso 9, perdón, me perdí un poco. Sí, segunda de Juan, verso 9 y 11, estaba bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo les he enseñado en otras oportunidades qué es doctrina. Básicamente es enseñanza. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? El que tiene la enseñanza de Cristo tiene a Dios. Y el que no tiene la enseñanza de Cristo no lo tiene. Es así de directo, es así de simple. Aunque muchos hoy día no les gusta la doctrina, no les gusta la Biblia. De hecho, dicen que cuando tú te acercas mucho a la palabra del Señor, dicen la letra mata. Lo único que la letra, si se están refiriendo a la letra por la palabra del Señor, lo único que la letra mata es la ignorancia. Es lo único que puede matar. Así que acerquémonos a la Biblia, leamos la palabra del Señor, porque esa va a ser la fuente para que nosotros podamos discriminar entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Ahora, no solo tenemos que discriminar, sino que la Biblia nos invita y nos indica a cuando una persona está errada doctrinalmente o vivencialmente y está manifestando una conducta que es contraria a la palabra del Señor, nos invita a ejercer disciplina sobre esa persona. Lo vemos en Mateo 18, que ha sido un pasaje que ya hemos visto anteriormente, no quiero ir de nuevo allí, y también vemos una forma práctica de disciplina del apóstol Pablo en Primera de Corintios, cuando él juzga, ¿no es que dice que no tenemos que juzgar? Pero lea Primera de Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo está juzgando una situación y está determinando qué hay que hacer con ese hombre que está en un pecado flagrante. Una persona que era de la comunidad de esa iglesia en Corintio estaba pecando y había que tomar cartas en el asunto, había que juzgar ese asunto y había que sacar a esa persona de la iglesia. Entonces, aquí hay asuntos en los cuales nosotros hemos sido mal enseñados, mal instruidos, y este asunto de no levantar la mano contra el ungido, la palabra del Señor va justamente por la vereda contraria, nos está invitando a discriminar, a entender que hay ciertas diferencias. Y no importa cuán alto o cuán importante sea esta persona, no importa cuánta aparente instrucción pueda tener, o cuántas iglesias pueda tener, o cuánto fruto pueda tener, nosotros tenemos que juzgar a la luz de la palabra del Señor. E incluso si es un pastor, o si es un hombre muy eminente dentro del círculo cristiano. Primera de Corintios 5, 19 y 20, mira lo que dice. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Luego dice, respecto de lo mismo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El apóstol Pablo está diciendo que aún a los ancianos, una persona que pudiese tener algún liderazgo o puesto prominente en la iglesia, es necesario, si hay acusaciones contra ellos, que esta acusación se establezca por 2 o 3 personas que atestiguen que está en una falta. Y luego dice en el verso 20, y si persisten en pecar, repréndelos delante de todos, de modo que ese acto disciplinario sirva también para otros. Eso es argumento bastante sólido, ¿cierto? Desde el Nuevo Testamento, mirando este pasaje del Antiguo, respecto de no levantar la mano contra el ungido. Ahora, hay otro punto muy interesante y muy importante que yo quiero también destacar. Podría esto, la verdad, abordarse de distintas perspectivas, pero yo solo quiero por tiempo abordar un par nomás.
Pero el segundo argumento muy importante respecto de esta enseñanza de no levantar la mano contra el ungido es que la Biblia enseña que todos los cristianos somos ungidos. ¿Me escuchó? Todos los cristianos somos ungidos. ¿Y dónde dice eso, Eduardo? Bueno, se lo muestro. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 al 27. Mira el verso 20, lo suficientemente claro. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pablo le está hablando a una iglesia. ¿Y qué les está diciendo? Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Señor? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis, de nuevo, la unción, igual que en el verso 20, la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahí hasta el versículo 27. Todos nosotros los creyentes hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió. ¿Escuchó? El que nos confirma en vosotros en Cristo es el que nos ungió. Es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, un segundo argumento es que el que predica o el que canta o el que es famoso tiene la misma unción que la última persona que tiene a Cristo en su corazón. Es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo que tienes tú y que tengo yo. Ahora, un asunto diferente son los dones que en la iglesia operan, pero un don no hace más prominente a una persona que a otra. Un don no hace a alguien que sea más importante que otra en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo lo explica muy bien también en 1 Corintios capítulo 12, respecto de la función de los miembros, etc. Por lo tanto, hay que entender esto, ¿cierto? Y hoy día se ha hecho una verdadera casta de personas intocables que no aceptan críticas porque supuestamente ellos tienen la unción. Y resulta que todos los cristianos tenemos la unción del Espíritu de Dios. La única forma en que alguien no acepte críticas, ¿sabe cuál sería? Es que esa persona fuese perfecta. Y ningún mortal es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Solamente Cristo vivió en perfección. Y fuera de Él, nadie más. Por lo tanto, el asunto de recibir críticas o recibir un feedback de parte de quienes oyen a quien está predicando es bueno, no es algo malo. Ahora, ¿es aplicable el no tocar al ungido después de toda la información que yo le he dado? Claramente no. Y para terminar, volvamos al texto y cómo ese texto narrativo lo podríamos aplicar hoy día. Lo primero que hay que decir es que David reconocía la autoridad de Saúl, ¿cierto? Era una autoridad de carácter civil. Saúl no era un sacerdote, Saúl era un rey. Es como si hoy día nosotros reconociéramos la autoridad que reconocemos del presidente de la República. No importa si usted votó o no por él, es su presidente, es una autoridad de carácter civil.
Y claramente en el pueblo de Israel, siendo una nación teocéntrica, ¿cierto? Era un asunto que tenía cierta cercanía, pero aún así Saúl era una autoridad civil, él era el rey. ¿Y cuál era el temor que David tenía? De rebelarse contra la autoridad que Dios había colocado en esa situación, que era Saúl. En último término, Saúl temía a Dios y por eso no se atrevió a levantar su mano en contra de Saúl. Pero por otro lado, David sabía que él iba a terminar siendo rey, porque el profeta se lo había dicho. Entonces David tenía la seguridad de que, aunque Saúl recorriera todo el desierto buscándole para matarle, no lo iba a poder hacer. Porque él tenía una profecía dada por Dios a través del profeta de que él iba a ser el próximo rey. Y como dije antes, no utilizó, ¿cierto?, estas dos oportunidades que tuvo para hacerlo. Y les dije al terminar que cómo nosotros podemos ver este texto hoy día o cómo debiésemos interpretarlo de forma correcta, refiriéndonos probablemente a las autoridades civiles. Y el Nuevo Testamento hace alusiones a las autoridades civiles. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y es lo mismo que yo le dije recién sobre Saúl, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y todas las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí se muestra un ítem de la soberanía de Dios respecto de los gobernantes. Y recuerde usted que esto fue escrito durante el Imperio Romano, y el Imperio Romano se caracterizó con distintos grados de agresividad por perseguir al pueblo cristiano. ¿Y qué nos está diciendo Pablo en ese contexto aquí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y luego dice, verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y después, si usted quiere seguir leyendo, sigue hablando de lo mismo, pero porque los magistrados no están puestos para infundir temor, y un asunto sobre las autoridades civiles, que también se aplica para nosotros hoy como hijos de Dios, como creyentes. Y luego hay que hacer un punto aparte respecto de las autoridades en la iglesia, que esto es así, el pastor o el que te predica a ti tiene autoridad en tanto él esté reflejando lo que está en la palabra del Señor. Si ese hombre dice cualquier cosa fuera de lo que dice la palabra del Señor o interpreta de forma incorrecta, ese hombre ya no tiene autoridad. Y es por eso que hoy día vemos tantos pastores que no dedican tiempo suficiente ni siquiera a la lectura de la Biblia, y ellos hacen sus propias leyes, hacen sus propias normas y capturan la conciencia de las personas. Pero la única norma que puede capturar la conciencia de las personas es la palabra del Señor. Si yo un día empiezo a transmitir mis propias ideas aquí, tú no tienes por qué oírme. En tanto yo lea el texto, explique el texto y te aplica el texto a tu vida, tú puedes oírme. Puedes entender que lo que yo te estoy enseñando es la palabra del Señor. Pero si yo empiezo a leer el texto y empiezo a contar mis historias, a contar mis experiencias, a decir lo que yo creo que puede ser, por favor no me oigas más. Y hoy está lleno de ese tipo de predicadores. Y es por eso que esto de no levantar la mano contra el ungido ya parece un verdadero dogma dentro de la iglesia evangélica. No tenemos papa, pero tenemos papas evangélicos que son infalibles, que no podemos criticarlos, que no podemos decir nada de ellos. La única norma superior, iglesia, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, todo el resto nos quedamos callados, porque esa es la autoridad de Dios mismo. Les dije que le iba a leer algo sobre la autoridad de la iglesia. También hay mucho en el Nuevo Testamento, pero solo para ir finalizando. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces,
¿cuándo usted tiene que obedecer al pastor? ¿Cuándo usted tiene que sujetarse al pastor? En tanto ese pastor esté predicando la palabra del Señor, la doctrina de Cristo. En tanto ese pastor sea fiel a lo que la palabra del Señor enseña. Si ese pastor abandonó la palabra del Señor y está contando chistes, y está contando experiencias, y está hablando de alcanzar los sueños, y está hablando de la gran persona que es Él, usted no pierda el tiempo oyéndolo. ¿Quiénes acuden a este argumento de no tocar al ungido de Dios? Son en general personas y pastores que quieren mantener la conciencia cautiva de quienes los oyen. Los falsos maestros no han sido instituidos por Dios, son impostores. Eso lo encontramos muy claramente en todo el texto bíblico. No tenemos por qué sujetarnos a ellos y a sus enseñanzas. Cuando tú te sujetas a la enseñanza de un falso maestro, estás constituyéndote en rebeldía delante de Dios. Y hay allí, ¿cierto? Tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4, son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. El Señor no quiere que tú cauterices tu inteligencia al servirle, por el contrario, Dios quiere que tú utilices tu inteligencia al servirle. Y muchos creen que eso no puede ser. La verdad están en un gran error. Y debemos servir al Señor con todo lo que somos, incluida nuestra inteligencia, y que nuestra inteligencia sirva de manera útil también para glorificar el nombre del Señor. No levantéis mano contra el ungido, no es más que un mito evangélico, un medio de manipulación muy viralizado en las iglesias, pero no es verdad. No es verdad. De hecho, los pastores necesitan gente que sepa la Biblia, que conozca la doctrina. De manera que si ese pastor se desliza, tenga dentro de la congregación gente que le pueda hacer ver algún error. Pero los pastores no son intocables. Los pastores son gente que se equivoca y no hay que confundir textos fuera de contextos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias. Hemos traído luz sobre un texto muy mal interpretado en nuestro tiempo. Te ruego que tú nos ayudes, Señor. Es una enseñanza rápida la que damos los días miércoles. Por lo tanto, requerimos, Señor, que haya una mayor profundización de ella en casa, que podamos repasar los textos, tal vez meditar, buscar otras fuentes. Pero por lo menos lo más fundamental es lo que compartimos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has ungido a un pueblo, Señor, con tu Espíritu Santo. Y les has dado y nos has dado diferentes dones. Gracias, Señor. Esa es tu obra extraordinaria. Pero no hay personas, Señor, que sean intocables. No hay personas que no se equivoquen. No hay personas que no puedan ser puestas a juicio de determinada forma. Todos necesitamos constantemente venir, Señor, a la luz de tu palabra y buscar humildad y buscar, Señor, que sea tu palabra la autoridad que nos corrija, que nos ayude, Señor, que nos ayude a crecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.